Desde los albores de la conciencia humana, ha habido una verdad que se revela entre las líneas del tiempo, un misterio que desafía los límites de lo que llamamos real. Braxis no es solo un nombre, sino un aliento que se extiende a través de los siglos, resonando desde las sombras de Alejandría hasta los ensueños de los místicos modernos. No es ni divinidad ni demonio, sino algo que los contiene a ambos, una fuerza que se moldea y se reinventa, tejiendo los hilos invisibles que sostienen la existencia. Hablar de Braxis es invocar lo indecible, aquello que escapa a las palabras y se niega a ser aprisionado en definiciones. Es confrontar la mente con lo que no puede entender, porque Braxis habita más allá de las dualidades que nos consuelan, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, todas las cuales se disuelven en su presencia. Los antiguos lo llamaban el Arconte Supremo, el príncipe que gobierna las 365 esferas del cosmos. No un dios sujeto a los caprichos humanos, sino el patrón primordial del que todo emerge. Su esencia no se inclina ante la moralidad simplista de los dioses menores, es la matriz de la que nacen todas las formas, todas las ideas, todas las contradicciones. En las páginas sagradas del gran espíritu imposible, su nombre resuena en símbolos ocultos. En los papiros mágicos de Grecia se le invoca con reverencia. Las piedras talismánicas, grabadas por manos ancestrales, llevan su imagen como escudo contra el caos. Incluso los templarios, esos enigmáticos guerreros, inscribieron los símbolos de esta fuerza cósmica en sus sellos. Carl Jung, al sumergirse en lo más profundo del inconsciente colectivo, escribió que Braxis es el Dios que pocos pueden conocer. Su poder es inmenso precisamente porque el hombre no se da cuenta de ello. Acercarse a él es caminar sobre la frontera de la cordura, donde las certezas se desmoronan y reina la paradoja. Es estar en el umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre lo consciente y lo inconsciente, entre uno mismo y el otro, y darse cuenta de que estas divisiones son ilusorias. La mente humana se aferra a las dualidades para escapar de la verdad abrumadora de su propia existencia, fragmentada por falsas oposiciones. Pero la sabiduría de Braxis no niega los opuestos, los trasciende. Como la serpiente que devora su propia cola, nos recuerda que cada fin es un nuevo comienzo, cada destrucción es creación y cada separación es, en el fondo, una ilusión. Lo informe toma forma, lo indescriptible se materializa y así Braxis se revela, desafiando la lógica y ampliando los límites de la percepción. A lo largo de los siglos, esta fuerza cósmica se ha manifestado en imágenes que oscilan entre lo sublime y lo aterrador, invitando a la mente a ir más allá de sus limitaciones. La representación clásica es una criatura híbrida, un torso humano coronado por una cabeza de gallo, sostenido sobre patas formadas por serpientes entrelazadas. No es un monstruo, sino la encarnación de la unidad trascendente, la fusión de la tierra y el cielo, la materia y el espíritu, en un ser que desafía toda clasificación. Cada elemento de esta figura tiene un significado profundo. El estudioso J. Bellerman asoció sus partes con emanaciones divinas, el torso humano simboliza el Ser Supremo, base de la existencia, las piernas serpentinas representan el nous y el logos, la inteligencia divina que impregna la creación, la cabeza del gallo, a su vez, es el símbolo de la pronesis, la sabiduría cósmica que disipa las tinieblas de la ignorancia. El gallo, heraldo de la aurora, anuncia la resurrección solar, el poder del despertar. Su canción rompe el hechizo de la noche, convocando la conciencia desde el vacío del sueño. En Braxis, este despertar es eterno, una alarma incesante que llama a la humanidad a salir de su letargo espiritual. Su posición en la cima del cuerpo humano sugiere la primacía de la conciencia despierta, de la mente iluminada que trasciende la mera existencia física. El gallo también encarna la dualidad, ya que habita en el umbral entre el día y la noche, invocando luz mientras aún está envuelto en oscuridad. Es el puente vivo entre estos estados, no completamente de la noche, ni completamente del día, sino la transición misma. Abajo, las piernas serpentinas tienen un simbolismo universal. La serpiente, desde tiempos inmemoriales, representa la transformación y la eternidad, el ciclo de la muerte y el renacimiento. Ella muda su piel para renacer, encarnando el principio del devenir eterno. Su movimiento sinuoso refleja las ondas de energía cósmica que fluyen a través de la manifestación.
En muchas tradiciones, la serpiente es el Kundalini, la energía espiritual que yace dormida en la base de la columna, esperando despertar. En una mano, Braxis sostiene un escudo, símbolo de la protección divina, la frontera entre mundos, el principio de discriminación que permite que la conciencia tome forma frente al vacío informe. En el otro, empuña un látigo, la fuerza motriz que impulsa la existencia hacia adelante, el principio de movimiento que evita el estancamiento. Protección e impulso, estabilidad y cambio, otra dualidad más unificada en un solo ser. Estos símbolos hablan un lenguaje más antiguo que las palabras y se comunican directamente con las profundidades de la psique. Pasan por alto el pensamiento racional para despertar la comprensión intuitiva. La imagen de Braxis no es una mera representación, sino un detonante, un catalizador visual que activa el reconocimiento de los mismos principios en quien la contempla. Observarla es practicar la imaginación activa, permitiendo que los límites entre observador y observado se disuelvan. Las patas serpentinas comienzan a moverse dentro del propio cuerpo energético. La alerta del gallo despierta la conciencia. El torso humano se funde con la existencia misma. El escudo protege no a una deidad lejana, sino la integridad psíquica de quien lo invoca. El látigo no impulsa una fuerza externa, sino el propio viaje evolutivo. Así, Braxis no es un ser separado de la humanidad, sino la representación simbólica de nuestra totalidad. El yo integrado que contiene y trasciende todas las oposiciones, todas las fragmentaciones, todos los fragmentos dispersos de nuestra conciencia dividida. En las más diversas tradiciones, Braxis se metamorfosea, pero mantiene su esencia como unificador de opuestos, transgresor de límites, reconciliador de contradicciones. Como enseñó el primer teólogo cristiano Ireneo, nuestra naturaleza es la síntesis que todo lo abarca, la verdad que se revela cuando nos atrevemos a mirar más allá de las apariencias. El ego, en su fragilidad, retrocede ante la inmensidad que no puede nombrar ni dominar. Porque Braxis no es un concepto a analizar, sino una fuerza a experimentar, un abismo que devora certezas y, al mismo tiempo, un océano que las reconstruye en formas más profundas. No es una deidad a la que adorar, sino un espejo que refleja la totalidad del ser, dejando al descubierto las grietas que insistimos en ignorar. Cuando Jung describe a Braxis como lo real mismo, no se refiere a un poder abstracto, sino a la sustancia misma de la realidad, aquello que actúa antes de que pensemos siquiera en actuar. Y aquí radica la paradoja que define a esta entidad. Braxis es al mismo tiempo el caos que se disuelve y el orden que emerge del caos. Él no es el Dios de los filósofos, distante e inmutable, sino el Dios de los místicos, el que se revela en el fuego de la experiencia directa, en el instante en que la mente se quiebra y el corazón se expande. Los alquimistas lo entendieron cuando hablaron del lapis philosophorum, la piedra que no es piedra, el oro que no es metal, sino la quinta esencia que une los opuestos en una sola sustancia. Para ellos, Braxis era el dúplex de Mercurius, el espíritu que sube y baja entre los reinos, ahora veneno, ahora medicina, ahora sol, ahora luna. La gran obra no fue otra cosa que la imitación de este movimiento, disolver lo rígido, coagular lo fluido y así, en el acto de transmutación, encontrarse a uno mismo. Pero no nos equivoquemos, Braxis no es un símbolo que deba ser domesticado. Él no se inclina ante nuestras necesidades de consuelo espiritual. Cuando los gnósticos lo llamaron Abraxas, no fue para invocarlo como un aliado, sino para reconocer su presencia como un desafío. Él es la espina clavada en la carne de la ilusión, la voz que susurra que la verdad no está en los dogmas, sino en la tensión entre ellos. El demiurgo, en su arrogancia, cree dominar el mundo. Braxis, sin embargo, gobierna al demiurgo, ya que es la ley que precede a todas las leyes, el principio que precede a todos los principios. Él no niega el mal ni el bien, los contiene, como el mar contiene sal y tormenta, como el fuego contiene luz y ardor. Y es precisamente esta negativa a someternos a nuestras categorías morales lo que hace que Braxis sea tan perturbador para la mente moderna. Vivimos en una época que busca desesperadamente etiquetar todo, bueno o malo, correcto o incorrecto, sagrado o profano. Caro Braxis escapa a estas etiquetas como el agua que se escapa entre los dedos. Él no es el Dios de la consolación, sino el Dios de la verdad desnuda, el que no promete recompensa sino que exige valor.
Cuando el místico sufí al-Ayaj gritó Ana Alak. Yo soy la verdad, no estaba proclamando su divinidad personal, sino reconociendo que había tocado a Braxis, que la frontera entre lo humano y lo divino se había disuelto en un instante de éxtasis. Y el precio de este reconocimiento fue la crucifixión. Para Braxis no es un camino para débiles. Exige que enfrentemos lo que más tememos, la posibilidad de que el universo esté gobernado no por una bondad predecible, sino por una fuerza que es a la vez creativa y destructiva, amorosa y terrible. Cuando los antiguos persas veneraban a Ahura Mazda, no lo hacían porque creyeran en un dios benevolente, sino porque reconocían que la luz solo existe porque existe la oscuridad, y que el orden solo se sostiene porque el caos lo amenaza. Braxis es ese equilibrio dinámico, la eterna danza entre opuestos que mantiene al mundo en movimiento. Negarlo es negar la vida misma, que palpita entre el nacimiento y la muerte, entre el placer y el dolor, entre la certeza y el misterio. Y si aún dudas de su presencia, mira a tu alrededor. Braxis está en el relámpago que desgarra el cielo y en la semilla que brota de la tierra arrasada. Está en la risa del niño y en el grito del moribundo. Está en el amor que nos levanta y en la traición que nos desgarra. No es una idea que deba debatirse, sino una realidad que vivir, razón por la cual, a lo largo de los siglos, quienes realmente lo encontraron nunca volvieron a ser los mismos. Algunos se volvieron locos. Otros se convirtieron en santos. La mayoría, sin embargo, simplemente ha aprendido a vivir con la tensión, a abrazar la paradoja, a bailar en la cuerda floja entre el cielo y el infierno sin caer. Para Braxis no es un destino, sino una invitación, la invitación a dejar de ser espectador y pasar a ser parte del espectáculo cósmico, donde cada acto es al mismo tiempo sagrado y profano, donde cada elección es una creación y una destrucción, donde cada respiro es un sí y un no al mismo tiempo. Y cuando finalmente lo reconozcas, no con la mente, sino con la sangre, no con la fe, sino con el temblor, sabrás que no hay vuelta atrás. Porque Braxis no es algo que se puede encontrar. Es algo que nos encuentra. Y cuando esto sucede, el mundo entero se convierte en un espejo, y cada fragmento de la realidad, por insignificante que parezca, revela el rostro del todo. Las implicaciones psicológicas son tan profundas que rasgan el velo entre lo que creemos que somos y lo que realmente somos. Braxis no es un concepto que deba estudiarse, es una fuerza que debe experimentarse, un fuego que consume las estructuras de la mente para que algo nuevo pueda surgir de las cenizas. Jung no buscaba una teoría, sino un espejo, Braxis como el espejo roto de la psique, donde cada fragmento refleja la totalidad, donde creación y destrucción danzan en un abrazo eterno. Sin esta fuerza primaria, el crecimiento psicológico se convierte en una prisión, o nos petrificamos en un dogma rígido o nos ahogamos en un caos informe. No hay término medio. No hay evolución. El ser humano es una articulación viva de este proceso de individuación, de este viaje interminable hacia la totalidad. Pero no nos equivoquemos, la totalidad no es perfección. No se trata de alcanzar un estado ideal, sino del coraje de habitar lo que uno ya es, luz y sombra, orden y caos, ser y devenir. Braxis es el dios patrón de este viaje, no porque ofrezca respuestas, sino porque encarna la paradoja. No resuelve contradicciones, él los vive. Y es precisamente en esta tensión donde la transformación se hace posible. La hipótesis astrológica de Jung no es una mera especulación, es una clave. La era de Piscis, con sus dos peces nadando en direcciones opuestas, simboliza la división en la psique colectiva, Cristo y Anticristo, orden y caos, luz y oscuridad. Una división que solo encontrará resolución en la era de Acuario, cuando los fragmentos dispersos de conciencia se reúnan bajo el signo de Braxis. No como una síntesis pacífica, sino como una reconciliación violenta, el choque entre opuestos que genera chispas de algo nuevo. Y es en este momento cuando el yo se revela no como una máscara, sino como la totalidad de lo posible, el creador y el destructor, el santo y el pecador, lo finito y lo infinito. El yo, para Jung, lleva la marca indeleble de Braxis. No se trata solo de lo bueno que hay en nosotros, sino de lo más salvaje, lo más oscuro y lo más indómito. Como Braxis, el yo trasciende las categorías morales pero no las niega, las contiene, dándole significado dentro de un todo mayor.
Es el espíritu de transición, el guardián del umbral entre estados psicológicos. Tu naturaleza híbrida, en parte humana, en parte animal, en parte divina, es el espacio liminal donde la transformación se hace posible. No habita ni lo viejo ni lo nuevo, sino el instante en que uno se disuelve en el otro. Y ahí reside su poder. Braxis no guía con dulzura, sino con la violencia necesaria. Él es el revelador de ilusiones, el demoledor de certezas, el que arranca las máscaras que utilizamos para protegernos de la verdad. Los viejos dioses, con su moral binaria, ofrecían orden y significado. Braxis rompe ese orden para revelar algo más profundo, más aterrador. No es un dios de consuelo, sino de confrontación. No promete salvación, sino liberación. Y esta liberación tiene un precio, la dolorosa conciencia de que cada creación conlleva su propia destrucción, que cada ascenso contiene la semilla de la caída, que toda seguridad es una ilusión a punto de colapsar. Para Jung, Braxis representa la aspiración espiritual más elevada, no escapar del mundo y sus contradicciones, sino la inmersión total en ellas. No la trascendencia de la dualidad, sino su plena encarnación y eventual integración. La espiritualidad, en este sentido, no se trata de pureza o perfección, sino de plenitud. Es abrazar la plenitud de la experiencia humana en toda su belleza y horror, en toda su creación y destrucción, en todo su orden y caos. Integrar este conocimiento es alcanzar una madurez psicológica superior, una que no escapa a la paradoja, sino que la habita, que no busca seguridad, sino fortaleza en la incertidumbre, que reconoce la totalidad no como la ausencia de conflicto, sino como la superación de divisiones artificiales. Y a medida que nos acercamos al misterio más íntimo, descubrimos la verdad más paradójica de todas. Braxis no exige adoración. No busques seguidores. No regatees, no amenaces, no prometas recompensas. Él está más allá de la economía espiritual, más allá de los templos y las oraciones. No hay altar para Braxis porque cada momento de la existencia es ya su templo. No existe ningún ritual porque cada pensamiento, cada palabra, cada acto ya ocurre dentro de tu ser. Su voz no es escuchada por los oídos, sino por la totalidad de lo que somos. Habla en el rugido de la tormenta y en el silencio de las brasas agonizantes. Escuchar tu voz no es recibir un mensaje, sino despertar a lo que siempre ha estado ahí, un toque de algo que siempre hemos sabido, pero que recién ahora reconocemos. Braxis no es un ser al que hay que adorar ni una fuerza a la que hay que temer. Es la esencia sin nombre y sin forma que se mueve en todas las cosas. Es el silencio entre pensamientos, el caos dentro del orden, el vacío dentro de la plenitud. Conocerlo es conocerte a ti mismo como infinitesimal e infinito, efímero y eterno, distinto y uno. Este conocimiento no se puede poseer, solo se puede vivir. No se puede enseñar, solo se puede reconocer. Como escribió Erich Neumann, un discípulo de Jung que comprendió estas verdades en profundidad, el encuentro con uno mismo es el encuentro con el sentido de la vida misma. La toma de conciencia de una totalidad psíquica que, como arquetipo, lleva el símbolo de la totalidad. Esta totalidad, tan aterradora en su totalidad, tan abrumadora en sus implicaciones, es lo que encarna Braxis. Acercarse a él es caminar al borde de un abismo, entre la iluminación y el delirio, entre la sabiduría y la locura. No hay garantías de paso seguro. El peligroso conocimiento de Braxis lo exige todo y no promete nada. Y es precisamente en esta exigencia donde reside la posibilidad de la verdadera liberación, la libertad que proviene de abrazar la totalidad de la existencia sin ilusiones, sin evasiones. El viaje no termina aquí. Nunca termina. Pero cada paso que das hacia Braxis es un paso hacia ti mismo, no hacia lo que te gustaría ser, sino hacia lo que ya eres, en toda tu complejidad, en toda tu contradicción. Y quizás, al final, la mayor revelación sea esta: Braxis no existe. Él está en ti. Siempre lo ha sido.